por tercera semana consecutiva, siendo un milagro absoluto que pueda mantener tanta regularidad en este canal, tenemos el 11 de la semana. Vamos a repasar de manera resumida cuáles fueron los mejores jugadores de esta fecha, argumentando de diferentes formas, ya sea por su rendimiento individual neto, también por cómo influyó en el resultado, por qué también jugó su equipo y cómo pudo ser el influyente en que su equipo juegue mejor, etc. La realidad es que cuando haya algunos puestos que sean más debatibles, los voy a contraponer con otros candidatos para ejemplificar y argumentar por qué voy a su favor. De todas formas, al final voy a poner otros jugadores que entran en la reserva porque no entraron dentro de los mejores, pero que sí merecen ser mencionados. Y por último, no se pueden más de 2 jugadores de un mismo equipo en el 11. Esto para distribuir un poco más, teniendo en cuenta la gran cantidad de equipos que hay en el fútbol argentino. Ahora, sin más preámbulos, empezamos con el arquero que va a cuidar nuestra meta, nuestro arco en esta fecha. No debería llamar en la absoluta la atención que aparezca el arquero de Rosario Central en este top, teniendo en cuenta los grandes rendimientos que tuvo en los últimos tiempos. Pero por si leíste mal, no es Fatura, sino Werner el que entra, y esa es la sorpresa, un arquero suplente que tuvo su oportunidad debido al partido que tenía hoy por Copa Rosario Central, dio la talla de manera impecable, tapando 6 pelotas contra Riestra, manteniendo su halla invicta e impidiendo 1.84 expected goals, o sea, casi 2 goles solamente con sus atajadas, siendo algunas muy importantes y varias en una situación de mano a mano, que son muy difíciles y que requieren mucha velocidad de piernas y también capacidad para amplificar el volumen del cuerpo y tapar los tiros. Evidentemente fue el más influyente en cómo el resultado se fue sosteniendo para permitir finalmente que el canalla lo liquide y que lleve 3 puntos valiosos y jugando con un equipo alternativo. Así que indudablemente Werner tiene que entrar, también teniendo en cuenta de que no hubo rendimientos tan altos en esta fecha dentro de los arqueros. Pensé en Chiquito Romero, que también mantuvo su invicta, pero creo que no hay comparación con lo que hizo Werner en cuanto a la calidad de las atajadas. Es muy posible que sea de los pocos jugadores que no vuelva a aparecer nunca más, porque es muy posible que no juegue más tampoco. Bruno Pitón es el abanderado de la insignia Tatengue, que en esta fecha ganó 2-0 contra Barracas, difícil rival, y se puso en la punta del torneo compartida con otros equipos, pero sí con menor diferencia de gol. El ex San Lorenzo se proyectó muchísimo por su banda y participó con muchos pases importantes e influyentes para el ataque, generando una gran ocasión de gol, teniendo 5 pases claves, de los cuales 4 fueron centros conectados, que fueron evidentemente centrados por él, además de 2 pases largos que intentó, que ejecutó a la perfección. Esto quiere decir que tuvo una gran importancia en el ataque de su equipo y si bien no llegó a conseguir una asistencia, es como si lo hubiese conseguido por la gran capacidad que tuvo para generar ocasiones de gol con su capacidad de pases ofensivos. Así que evidentemente es de los mejores de la fecha y creo que es una posición que no hay mucho debate. Quizás hay alguno que ponga en la reserva, pero creo que es bastante claro que fue el mejor, además que va a ser el único que represente al Tatengue en esta fecha y se lo merecía porque fue una buena victoria. Pasando a nuestro primer defensor central, tenemos a Carrizo, jugador de Huracán, que se destaca principalmente por ser un jugador que le dio vida a su equipo por salvar una pelota increíble sobre la línea cuando el partido todavía iba 0-0 tras un error garrafal de Alarcón. Después estuvo aguantando todo el partido con uno menos Huracán, siendo los defensores evidentemente bastante perjudicados por eso, porque encima el expulsado fue el 5 y no hubo un cambio defensivo para eso, esto haciendo que tengan mucho más trabajo y siempre se manejó de buena manera, ganando la mayoría de sus duelos y también teniendo una salida limpia cuando el equipo lo necesitó. Así que Carrizo se pone en esta lista porque si bien no metió ningún gol, sí evitó un gol que posiblemente a su equipo le hubiese perjudicado muchísimo, más contra Instituto, que cuando ya va ganando puede jugar de contra y de manera súper letal. Finalmente Huracán gana su partido y con la valla invicta y por esa razón Carrizo entra y creo que es bastante claro, aunque por ejemplo no tuvo tantas intervenciones como otros centrales de la fecha, como puede ser Goñi en Barracas. Al final, por el contexto, entra Carrizo y no él, porque Goñi perdió 2-0 y no alcanzó lo que hizo para que su equipo se sostenga. En cambio, Carrizo no tuvo tanto, pero las que tuvo fueron increíbles y eso vale mucho. Acompañando al jugador de Huracán tenemos a Ignacio Vázquez, jugador de Platense que cerró la fecha ayer contra Atlético de Tucumán. Realmente recibió un gol su equipo finalmente, pero no creo que haya sido su culpa. Tuvo un partido muy bueno y en una fecha en la de que los centrales no se lucieron mucho, yo creo que este puede entrar debido a que tuvo un partido muy consistente, anticipándose en muchas ocasiones a pases largos rivales, sacando todo lo que pudo en el área cuando le llegó por su lado, además de en varias ocasiones aparecer en ataque proyectándose como si fuera un lateral, ayudando a que el Calamar tenga un poco de superioridad numérica por la banda derecha.
diferentes cosas que se suman, más una fecha en la que, reitero, no hubo jugadores tan relevantes en esas posiciones, hacen que finalmente este jugador ex Albois termine metiéndose en el 11 y dándole un lugarcito al Calamar por primera vez dentro de los 11 de la semana, ya que ni en la fecha 1 ni en la fecha 3 había podido estar. Así que felicidades para Vázquez, que creo que va a poder tener varios contendientes a debatirle ese lugar, pero al menos por lo que yo vi, me parece el mejor. Increíblemente tenemos de nuevo este muchacho Martirena, que venía a ser uno de los mejores jugadores de la fecha 2 y aparece de nuevo en la fecha 3. Así que tenemos lateral derecho que se repite. En este caso abriendo el marcador contra Tigre con un gol muy importante y después, como siempre, proyectándose y participando en el ataque con diferentes combinaciones con sus compañeros, siendo un jugador muy constante y que, si bien en los dos partidos tuvo un equipo que lo ayudó a potenciarse, fue de los que más se potenció, y en este caso va a ser el representante de Racing, que ganó 4-0 y que encima fue el que abrió el partido. Pero una vez que se abre el partido ya el contexto es mucho más favorable, el rival está más deprimido psicológicamente y es más fácil ser un jugador que sea influyente. Pero Martirena, si bien tuvo un poco de fortuna en su gol, porque es un remate a larga distancia que se desvía en el camino, hay que decir que estuvo en el momento y en el lugar indicado y remató como remató para que finalmente termine entrando. Así que creo que es merecido, además de que no solamente metió el gol, sino que también tuvo un partido importante en ataque. De uno de los partidos más picantes de la fecha sale nuestro número 5, Gastón Gil Romero, que metió un gol en el último minuto para dar una victoria súper importante Independiente Rivadavia en Junín, contra un rival directo por el descenso. Así que de por sí tenemos a uno de los jugadores que marcó uno de los goles más importantes y realmente que pueden ser muy determinantes de cara al objetivo de su equipo. Gil Romero entra en el segundo tiempo, mete ese gol, además intenta 2 regates y ambos los ejecuta bien y encima salvó una pelota en la línea, bloqueó un tiro, tuvo 3 despejes, una intercepción, o sea que llegó para un rol más defensivo, lo cumplió muy bien, además perdió pocas pelotas, recibió alguna falta y metió un gol para darle la victoria a su equipo. O sea que era uno de los infaltables y también tenemos en cuenta de que es el único que tuvo un rendimiento tan alto y tan influyente en el resultado de su equipo, siendo un 5 que tranquilamente en este 11 que vamos a armar va a ser el que más defienda. Nos va a dar solidez, que esto también es un criterio que tenemos. Más allá de que pueda haber otro que haya tenido un partido más creativo, más participativo en el juego, hay que poner uno que tenga un rol más realista dentro de este equipo, que sería el de un 5. Un 5 como cualquier 5 que distribuye bien, pero que quizás a veces, como en este caso, puede marcar la diferencia con un gol. Como pueden ver, ahora estoy en tono con el jugador al que estoy mencionando y guarda, porque es uno de los candidatos, o el candidato a ser considerado el mejor de la fecha, porque tuvo un partido tremendo contra Estudiantes de La Plata con un gol, 5 regates completados, que es un montón para el fútbol argentino, más allá que la fecha pasada tuvimos uno que hizo más, además de 5 pases claves, que también es un montón y que si bien es un número ya más dentro de lo que puede suceder, para un jugador que haya ejecutado tantas variantes, tantos recursos distintos ofensivos creativos durante un partido, era imposible dejarla fuera. Más cuando su equipo gana y gana un partido contra un rival difícil como es Estudiantes y encima era una especie de pseudo revancha de la última vez que se enfrentaron, que fue en la última fecha donde Estudiantes eliminó a la Luz. Que obviamente no es lo mismo, Estudiantes además está pensando ahora mismo en la Copa Libertadores, pero nadie le quita esa narrativa a este encuentro que sí la tuvo y que finalmente Marcelino fue la figura y creo que a nivel global es posiblemente el mayor candidato a ser el mejor jugador de la fecha, aunque lo dejo en debate con uno que va a estar adelante. Segundo jugador que se repite en el 11 de la semana, Alan Lescano, que personalmente está convirtiéndose en uno de mis favoritos por su gran capacidad de destellar bastante regularmente. Y sí, en el medio tuvo un partido contra Racing que fue desastroso, y no solamente él, sino todo su equipo que no se pudo lucir, pero tanto en la fecha 1 como en la fecha 3, qué partidos que tuvo Lescano. Y en este caso, con un gol suyo y un gol totalmente inventado por él, que si bien le podemos echar un poco la culpa a Armani, que considero que no sería algo totalmente descabellado, creo que la idea y la ejecución es innegable que tiene gran calidad. Después un partido donde manejó la pelota, logró hacer sus gambetas, sus momentos donde aprovechaba su talento para resguardar un poco y enfriar el partido, su buena capacidad de distribución, un jugador que manejó los tiempos y que tuvo un partido de estos que son pesados, y de muy buena manera. Por esa razón no podía faltar, y si bien alguno se puede quedar afuera por culpa de estos 3 que terminé poniendo, creo que a la larga son los que más lo merecen. Por ejemplo, quizás Salas puede haber entrado, más allá que también lo podemos poner como extremo, pero finalmente lo saqué porque empieza a romper en el partido cuando llega 2-0, y bueno, el partido contra Tigre ya estaba demasiado liquidado y considero que no era tan importante como lo que por ejemplo hizo Lescano en un partido que siempre estuvo competido, pero ese era un candidato que quizás al final se termina quedando afuera y que también hubiese sido su segunda aparición. Pero creo que
tanto Lescano como Salas, más allá de que en este caso no haya entrado el de Racing, son de los dos jugadores más regulares y que hasta ahora están ganando, bueno, una especie de candidatura para el mejor de la temporada, aunque estamos 3 fechas, ¿no? Vamos a esperar un poco. Era infaltable el peruano en esta fecha porque tuvo 2 goles para remontar un partido que arrancaste perdiendo contra uno de los peores equipos de la liga y encima de local. Por tanto, era tan determinante y encima fue tan diferencial con respecto al resto de sus compañeros que tenía que entrar. Un rendimiento muy bueno, solamente por la influencia del resultado, pero también por su capacidad de desborde, de gambeta, de desequilibrio, que fue influyente. Y las 2 veces apareciendo por el segundo palo, en su lado que siempre se ubica, que es el lado izquierdo, y aportando para su equipo de manera total. Así que creo que es súper merecido y es de los indiscutibles, hasta es uno de los que puedo pensar poner en la portada si es que termina siendo así. Entiendo que este es uno de los más polémicos, o al menos de los que pueden generar más debate, y lo entiendo perfectamente porque hay 2 que eran candidatos, mínimamente 2, digo, y que se quedaron afuera. Son Ábalos y Martínez. Principalmente Martínez, porque su equipo jugó muy bien, porque él tuvo un partido muy participativo, participando en los pases cuando jugaba de pivot, metiendo un gol que liquidó el partido prácticamente, siendo muy molesto para los centrales, siendo veloz, volcándose por izquierda y por derecha, o sea, tranquilamente puede haber entrado. Y lo que me da pena de Martínez es que tranquilamente puede haber entrado en fechas anteriores también y termina sin entrar por contexto de otros compañeros que de otros equipos lo superaron. En este caso le vuelve a pasar lo mismo. Creo que incluso Pusetto, a nivel de cantidad de jugadas buenas, tuvo menos que Martínez. El tema es el contexto. Porque Pusetto gana un partido, no él solo, evidentemente, su equipo lo ganó, pero con un jugador menos, haciéndose cargo muchísimas veces del juego colectivo cuando él era el punta, retrocediendo, gambeteando, generando faltas, participando, pivoteando, haciendo pases de los costados hacia atrás. Realmente súper bueno y bueno, finalmente termina coronándose con una victoria en el último minuto con un penal que él patea de manera muy buena. Y sí, es un gol de penal contra un gol de Ábalos que fue de cabeza, contra un gol de Martínez que fue de media vuelta, pero creo que al no ser tan relevantes los otros 2 rendimientos, al no dar precisamente una victoria con su gol, considero que me quedo con Pusetto, también por el hecho de que estaba con un jugador menos su equipo y que realmente fue notorio como psicológicamente capitaneó el equipo hacia una victoria en un partido clave y también para ponerlo puntero del torneo junto con los otros equipos que ya mencionamos, Racing, Independiente Rivadavia y demás. Así que creo que esa es mi explicación, aunque comprendo totalmente cualquiera que hubiese pensado en otro y quizás hasta en otro más, que puede haber entrado también como es Castillo quizás en Gimnasia, pero me quedo con Pusetto. Y justo esta fecha 2 de Huracán, y guarda, y me detengo un poco más. Creo que no hay que pensar que por esa razón Huracán jugó mejor que Racing esta fecha. Para nada jugó mejor. Pero casualmente tuvo 2 figuras que destacaron más que otras figuras de otros equipos. Que como son más colectivos, si ven, se potencian y alguno voy a meter, como fue el caso de Racing, siento que finalmente le doy más valor a esos que son individualmente poderosos para un equipo que quizás no es tan poderoso en general. Y también pasó lo mismo con Reina. Se cierra con un jugador que la fecha pasada había cuestionado bastante su rendimiento, que no me había gustado y que no me esperaba que tan pronto pueda aparecer por acá, pero la verdad que la rompió toda. Matías Zabaldo de Gimnasia, que estaba 0-0 contra Banfield y que de repente le metió 3 goles en el segundo tiempo, y que este muchacho participó en un gol y una asistencia, pero además hizo de todo, en gambetas, en desmarques, en participación colectiva. Realmente increíble y bueno, se merece estar. Era uno de los que más candidato era a ponerse como el mejor de la fecha. Y creo que está entre Moreno y él. Y quizás hay otros que también pueden haber entrado en ese debate, quizás otras posiciones que se miden de manera distinta. Pero yo me quedo con Abaldo y con Moreno como los 2 mejores, ¿no? Los 2 que tuvieron un rendimiento más sobresaliente. Aunque si tengo que quedarme con uno de los 2, creo que me quedo con Marcelino Moreno, que bueno, es un gusto ya personal en cuanto a lo que puede ser un criterio. Pero bueno, yo les dejo las opciones y también está luego que los comentarios puedan debatir. Para cerrar, les dejo ahí el 11 o en realidad el listado de la reserva, donde entran muchísimos jugadores que a mí me gustaron y que creo que podían ser mencionados, aunque no hayan terminado entrando en el 11. Y también, si ya estás hasta acá, bueno, te recomiendo que te suscribas, ya que estamos intentando llegar a los 500 suscriptores para conseguir las membresías y a los 1000 para conseguir el partner. Más allá de esto, gracias a todos los que se fueron suscribiendo, porque ya llegamos a los 300 suscriptores y la verdad que me hace muy feliz después de ese video que subimos de Racing, que la verdad que muchos me comentaron. Y bueno, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video que toca hablar de Libertadores.